Buenos días para todos. Vamos a dar comienzo a esta segunda videoconferencia de prensa en este formato tan especial en función de las circunstancias. Tenemos al ministro de Ganadería, ingeniero Carlos María Uriarte, tenemos al subsecretario del Ministerio de Ganadería, ingeniero Juan Ignacio Bufa. Los temas están sobre la mesa, tienen que ver, por un lado, con aporte del sector agropecuario al fondo coronavirus, novedad que ha surgido en las últimas horas, y también una segunda parte, un segundo tema, que tiene que ver con la emergencia agropecuaria, actualización de datos. Hay cosas para anunciar, para que se sepa, y también, como ya fue probado, ya fue realizado, concretado la semana pasada, vamos a tener un espacio para preguntas, espacio de preguntas que ustedes van a poder hacer y formular aquí en esta videoconferencia. Adelante. En primer lugar, queríamos referirnos a lo que ayer se hizo público, que se refiere al aporte del agro para el fondo coronavirus. Y más que nada queríamos utilizarlo para agradecer no solo a las gremiales del agro y al agro en general, porque las gremiales del agro reunidas en Campo Unido, me refiero concretamente a la Asociación Rural, a la Asociación Cultivadores de Arroz, a la Asociación Nacional de Productores de Leche, a CAF, a Comisión Nacional de Fomento Rural, y dejo por último a la Federación Rural por obvias razones. Pero todas esas gremiales, que son las gremiales madres, es la institucionalidad viva de nuestro agro, se juntaron ya hace un par de semanas para tratar de interpretar el deseo que percibían desde el sector productivo para, de alguna manera, participar en esta solidaridad que se está viviendo en el Uruguay, sobre todo desde el anuncio de parte del presidente de la República respecto a la rebaja de los sueldos públicos. Yo también soy testigo de esa solidaridad, de la cual nos enorgullece, y simplemente vamos a hacer mención de lo que ayer se hizo público. Pero con esa mención queremos también agradecer, enfatizar a muchísimas otras expresiones de solidaridad que, más allá del monto, son eso. Es un pueblo unido, un pueblo que en la adversidad tiene la necesidad de apoyarse los unos a los otros. Y el hecho de ayudar, que no se confunda con que sobra y se puede ayudar. Por eso es que lo debemos destacar. Se hace en un momento de enormes dificultades, de toda índole, de índole humana, económica, donde la inseguridad, donde la falta de recursos es lo que prima. Pero es cuando la ayuda, la solidaridad más se valora. Es por eso que al nombrar y al tratar de compartir con ustedes lo que fue el aporte del agro que ayer se hizo público, quiero además mencionar otros. Ayer, en reunión con el presidente de la República, Campo Unido, que representa las gremiales que hice mención, expresaron la voluntad de aportar al fondo coronavirus a través de los siguientes mecanismos: renunciando al 1% por la venta de semovientes por el plazo de un año, o mejor dicho, renunciando a los certificados que se generan a partir del 1% para ser descontados principalmente ante el BPS. Quiere decir que el Estado, Rentas Generales, no tendría que hacer ese desembolso en nombre de los productores frente al BPS, y tengamos en cuenta que ese monto en promedio en los últimos 3 años
rondó en torno de los 40 millones de dólares en promedio. Lo que sí no podemos decir lo que va a ser en este año, porque eso va a depender de lo que se genere durante el año y de lo que de esos certificados se utilizarían para el BPS. La otra segunda fuente del aporte del sector agropecuario es a través de las reservas de INAC, del Instituto Nacional de Colonización. Reservas que se han ido generando en el correr de los últimos años de acuerdo al balance de la institución y que refleja lo que todos hemos vivido, una situación de precios internacionales para la carne vacuna, sobre todo, muy buenos. Lo que se decidió disponer para el fondo de coronavirus de esa reserva, previo un profundo análisis de que no se afectara de ninguna forma el plan de inversiones y el plan de operativa que la institución tenía y tiene, con sus actuales roles y con sus roles que se puedan asumir a partir de modificaciones que están hoy siendo estudiadas, muchas de esas hasta en el propio marco de la ley de urgente consideración. Teniendo todo eso en consideración, el aporte que se consideraba el INAC podía hacer, y esto en concordancia entre productores e industriales, porque son los dos responsables de ese fondo privado que viene de la venta de carne tanto en el mercado interno como en el mercado exterior, se entendía que se podían disponer 20 millones de dólares que se suman a los que mencioné anteriormente para el aporte del coronavirus. Además, habría $1 millón de dólares adicionales que en producto, principalmente en carne, se estaría aportando a través del INDA para fortalecer los comedores, las actividades del MIDES en lo que se refiere a dar comida para la población. Y el tercer rubro en el cual se concentra este aporte del sector agropecuario es de una deuda que el gobierno tiene hacia el INIA. Es una deuda que el gobierno hereda del gobierno anterior, y en esto lo queremos aclarar. El gobierno anterior dejó de hacer el aporte que le corresponde por ley al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. No lo hizo y nos dejó una deuda en lo que se refiere al aporte cercana a los 35 millones de dólares, más fondos que corresponden al adicional del IMEVA, que el Estado simplemente retiene para después volcárselos al IMEVA, y que se trata de fondos de los productores. En ese sentido habría 10 millones de dólares más adicionales que el Estado anterior, que el gobierno anterior dejó al actual gobierno. Bueno, de esos, los productores decidieron aportar entre 35 y 40 millones de dólares al fondo coronavirus. Y de esa forma ahí se conforma lo que se hizo público, el entorno de los 100 millones de dólares que el sector agropecuario estaría aportando al fondo coronavirus. Y vuelvo a resaltar, lo hace sin que le pidan, lo hace en un momento de crisis, no solo debido a lo que estamos padeciendo como coletazos en los mercados internacionales debido al coronavirus, tanto en China como mercado común europeo ahora, sino también, y es la segunda parte de esta conferencia, en un momento en el cual gran parte del país está sufriendo una sequía muy preocupante. Por eso es que agradecemos enormemente este gesto, lo valoramos, y más allá de las cifras, queremos destacar que ese es el país que queremos, el país en que hemos soñado toda la vida, un país humano, un país solidario, en el cual cuando las cosas están mal, nos tenemos los unos a los otros. Quiero por eso destacar otras ayudas que no son menos importantes. Algunas
lo son por su volumen y otras que me va a ser imposible mencionarlas, pero sí las quiero participar. La Asociación Nacional, la Asociación de Cultivadores de Arroz ya hace tiempo dispuso de 30.000 kilos de arroz, que son 250.000 porciones, para aporte al Estado para poder sobrellevar esta situación. Asimismo, los productores de papa de San José hicieron lo mismo con 30.000 kilos de papa. La Asociación Nacional de Productores de Leche ya tiene más de 80.000 litros de leche reservadas de parte de sus productores para aportar a ser solidarios en este momento difícil. Cooperativas Agrarias Federadas también tiene un esquema para aportar en base a kilos de soja. De hecho, solo a manera de ejemplo, hay un grupo de productores que ya juntaron hasta el dinero, productores del litoral del país, del entorno de los $46.000, que ya lo depositaron en el fondo coronavirus. Y vuelvo a decir, todo esto es en base a iniciativa propia. Es gente que llama porque quiere aportar. Tampoco podemos dejar de mencionar a los apicultores. Fíjense, en un sector tan necesitado, tan castigado en los últimos tiempos, que en el día de ayer nos hicieron saber que tenían 15.000 kilos de miel para que se los ayudáramos a envasar y poderlas poner en las canastas que se están repartiendo. Ese es el tipo de ejemplos a los que hago mención. Tenemos además a la Asociación de Productores Forestales, a la Sociedad de Productores Forestales, que dispuso a aportar $1,50, si me puedo equivocar en alguna cifra, pero por hectárea, cosa que rondaría el aporte a cerca de los $800.000. Y así como digo esto, también tengo que mencionar de que hay muchísimas gremiales que están coordinando ese aporte de los productores, que no saben cómo hacérselo llegar a los que más necesitan. Una vaca, una oveja, un caballo, 2 gallinas. Conozco hasta el caso de jubilados que fueron los dos con sus hijos a aportar 500 pesos de su jubilación y querían que alguien se los recibiera para que llegara al que más precisa. Por eso lo del principio. Acá los montos es lo menos importante. A veces los montos habría que mencionarlo en relación a lo que se tiene. Y quizá nos llevaríamos una sorpresa grata de ver quiénes son los que son más solidarios, pero que nos sirvan como ejemplo a seguir. Nos precisamos todos y cada día más. Esto no terminó. Tenemos agrupaciones de jóvenes haciendo canasta a lo largo y ancho de todo el país, de jóvenes rurales en su mayoría, haciendo canastas, tratando de coordinar aportes para llevarles a los que más precisan. Y en el marco del Ministerio de Ganadería hemos creado un espacio al cual hemos llamado Campo Solidario, para también aportar, con la estructura que tiene el Ministerio de Ganadería, la posibilidad de todos aquellos que quieran aportar lo hagan a través de nuestros representantes a lo largo y ancho del país, para que ellos lo hagan a su vez llegar a quienes más precisan. Es por todo esto que considerábamos imperioso, no necesario, imperioso comunicarnos con todos ustedes y en especial con la gente de campo, para agradecerles de corazón su solidaridad. Y tengan en cuenta además que va a ser un camino largo, que no sabemos cuándo va a terminar, pero que lo vamos a vencer entre todos si mantenemos este tipo de comportamiento. De mi parte era todo. Ministro, muchas gracias. Tenemos en este momento 48 periodistas. Estamos realmente muy bien. Esta tecnología nos está enseñando también, porque veo mucha gente también del interior que no tenía hasta ahora la posibilidad de preguntar. Pero vamos a redondear para seguir con lo que nos propusimos. Ministro hizo referencia al tema del fondo coronavirus y todo lo que rodea el espíritu con que está viendo el gobierno esta situación. Le daríamos paso ahora al subsecretario que está ahí al costado, que le voy a dar la palabra. Buenos días para todos. Realmente es un placer y un gusto estar en contacto con todos ustedes nuevamente por esta tecnología. Como ya el ministro mencionó,
este marco de crisis sanitaria se da también en un marco de crisis climática. Nosotros el mediado de marzo fue declarado una zona hacia el sur del país en crisis climática, en emergencia climática, debido a las pocas lluvias que habían recibido. Eso se ha ido monitoreando en forma permanente y el 20 de marzo ampliamos la zona a cerca de 2 millones de hectáreas vinculadas a los rubros ganadería, lechería, y se sumaron los rubros asociados a la granja, la horticultura, la fruticultura y la apicultura. ¿Cómo hemos tratado de canalizar los apoyos que desatan la declaración de emergencia climática? Lo hemos tratado de desatar a través de un formulario en la web del Ministerio, en donde los productores se han ido inscribiendo para postularse a este fondo de emergencia agropecuaria. ¿Quiénes son los productores que son susceptibles a ser apoyados con este fondo de emergencia? Son aquellos productores familiares, definidos como familiares por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y los productores que, aún no siendo familiares de estos rubros que acabamos de mencionar, tengan menos de 100 hectáreas. Hemos recibido más de 2.000 inscripciones en esta página del Ministerio. Estamos en pleno proceso de evaluación de la gente que se ha inscrito. Hay un altísimo porcentaje de la gente que se inscribió que es susceptible a ser ayudada, y el mecanismo de apoyo que este ministerio ha definido ha sido novedoso en el siguiente sentido. Se ha propuesto que a través de microfinanzas se aterrice un crédito asociado a la cantidad de animales que tienen los diferentes sistemas ganaderos y lecheros, para que los productores dispongan de este dinero para aterrizar en su sistema de producción de la manera que entiendan más indicada y que tenga mayor impacto. Obviamente la situación de crisis climática, sabemos que si bien hubo una serie de precipitaciones en los últimos tiempos, no resuelve los temas de seca. La seca genera impactos que son en el momento, pero que también son prolongados en el tiempo. Tener una seca en pleno otoño nos genera muchísimas complicaciones en los sistemas productivos. Sabemos que ahí no se acumula pasto en el campo natural, se terminan de comer se comen las reservas que estaban definidas para el invierno. O sea, la lluvia no resuelve los temas de seca. A ustedes que son comunicadores agropecuarios lo entienden perfectamente, pero es bueno recalcarlo. Y también en este sentido nos encontramos en pleno monitoreo de otras zonas donde se ha ido agravando la situación de seca, como es la zona este del país. Hoy estamos, con el ministro estuvimos ayer analizando la información que se genera dentro del ministerio asociado a la situación climática de unas zonas del este del país, y realmente están en una situación bastante compleja. Tal es así que en el día de ayer fue convocado nuevamente la Comisión de Emergencia Agropecuaria, integrada por el Ministerio de Economía, por Meteorología y el Ministerio de Ganadería, para evaluar una posible ampliación de la zona de emergencia agropecuaria justamente asociado a esta zona este del país. Este proceso es el primer paso formal que hay que dar por parte del Ministerio para poder decretar esa ampliación de área. Y en ese proceso de discusión estamos al día de hoy. Si me permite, Nacho, complementando un poco cómo es la ayuda para aquellos que no han tenido la circunstancia anterior, esta ayuda que desde el Ministerio se va a implementar, obviamente está limitado por recursos que son escasos y que vienen de rentas generales. Y hemos decidido implementarlo de dos formas. Una, en créditos para los productores en tasas subsidiadas que se van a pagar con vencimientos a la primavera esta y a la primavera que viene, o sea, el año 2021, que se van a excluir, por ejemplo, aquellos que todavía no estén al día con deudas anteriores en este marco, y por eso es que recurrimos a microfinanzas para mejorar la administración de este tipo de ayudas. Y otra parte de los dineros se van a disponer para crear un fondo de garantía para que los productores puedan acceder a créditos mayores
a través de microfinanzas, y bueno, y si no alcanza el monto que tienen microfinanzas, pediríamos más apoyo al Banco República. Pero esa es la modalidad en que esta ayuda se va a estar dando. Lo que no quiere decir que los productores que estén comprendidos no solo en el área declarada como de emergencia por la sequía, sino aquellos productores que además que pertenecen al mismo departamento en el cual hay por lo menos una seccional que ha sido declarada en emergencia. Ahí hay otro tipo de ayudas que los productores van a recibir en relación a vencimiento de corrimiento de vencimientos, e incluso en lo que me refería a aquellos productores que, si bien no están en una seccional declarada de emergencia, pertenecen al departamento en el cual hay una. El Congreso de Intendentes ha decidido darles por el plazo de un año un 18% de rebaja en la contribución rural, inmobiliaria rural, lo cual no es menor, y queremos que eso es parte también de las ayudas, además de otras que se están implementando. Y también hacer mención que además para los productores de la granja se ha dispuesto una ayuda especial, y aquí incluimos a los apicultores, que se instrumenta con fondos aparte, y bueno, que también están considerados dentro de este plan de emergencia. Le voy a dar la palabra a Luis para que formule la primera pregunta, que ya la había hecho también por el chat, que es otra manera de... Y después se la voy a dar a Ignacio, a Nacho Sitio. Luis. Bien, un saludo a todos, muy buenos días. Ministro, usted fue presidente de la Federación Rural, sabe que por más esfuerzo que hagan las gremiales, no logran entre todas reunir al contexto general de todos los productores. Entonces la pregunta es básicamente si esta renuncia que hace las gremiales de estos certificados del BPS son para la generalidad de todos los productores, va a ser obligatorio o puede ser opcional por parte de los productores. A ver, y te voy a contestar como tú me hiciste mención, Luis, como expresidente de la Federación Rural. Nosotros tenemos una institucionalidad agropecuaria que en su mayoría tienen más de 100 años. Una institucionalidad tiene el deber de representar en el acierto o en el error a todos los productores, porque si no seríamos una anarquía y cada uno dependería de lo que cada uno piense, y es imposible atender las voluntades de todos. Nosotros interpretamos que en el contexto que hiciéramos mención de Campo Unido, donde las principales gremiales madres están representadas, y ahí en ellas la inmensa mayoría de los sectores agropecuarios del país representan la voluntad del sector. Y como tales se expresaron. Lo que ellos decidan es lo que nosotros como ministro vamos a respetar. Si hay alguien que discrepa, creo que tiene a su alcance los medios para poder expresarse y decir su voluntad, para que sea tenida en cuenta o no por las gremiales que representan a todos los productores. Complementando lo que decía el ministro, esta medida asociada a la renuncia a ese crédito fiscal para el pago de BPS no va a alcanzar a los productores familiares definidos por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y tampoco va a alcanzar a los pequeños productores lecheros. Eso fue fruto, rescatando lo que decía el ministro, de las instancias de diálogo que hubo entre toda la institucionalidad y diferentes representantes del Ejecutivo. Eso se acordó en esas instancias de diálogo, pero no va a llegar esta medida a esos dos conjuntos de productores. Y vuelvo a reiterar que eso fue decisión de las gremiales. Nosotros no hacemos más que agradecer en nombre del gobierno y de todos los uruguayos el gesto.
Gracias. Ignacio ha levantado la palabra. Buenos días para Uriarte, para UFA, y aprovechando la presencia de los dos, una pregunta para cada uno, para retomarla en la segunda parte de la sesión. Se han escuchado algunas voces críticas, Uriarte, respecto a esta decisión, en cuanto a denominarla un aporte del sector agropecuario, ya que es una renuncia a inversiones en dos institutos muy importantes para el día después, para mantener los motores encendidos de la producción. Nos referimos al aporte del Instituto Nacional de Carnes y del propio Instituto de Investigaciones Agropecuarias. En ese sentido, la pregunta concreta es, ¿no se teme que este desvío o redireccionamiento de fondos comprometa el funcionamiento futuro de estos institutos tan importantes a la hora de reactivar la economía agroexportadora? La segunda pregunta es para el ingeniero Bufa y tiene que ver con conocer al día de hoy día 15, se está cerrando el plazo para la inscripción de productores acogiéndose al Fondo de Emergencia Agropecuaria. Me refiero a los productores hortifrutícolas. La consulta es si puede dar más detalles respecto a esos apoyos especiales que va a recibir la granja, además de lo que pueden ser los créditos subsidiados de microfinanzas, y un número aproximado de cuántos productores se han inscrito al día de hoy, que es justamente el día de cierre de este plazo de inscripción. Muchas gracias. En números redondos, no tengo las cifras ajustadas a la mañana de hoy, pero hay 2.100 productores inscriptos. De estos 2.100 productores inscriptos, 550 son productores hortifrutícolas. Como bien dijo el ministro, los apoyos que se van a realizar para este sector hortícola, frutícola y apícola están siendo discutidos en el seno de la DIGEGRA. Ahí tenemos una propuesta de apoyos que va a ir por la misma línea, la posibilidad de tener créditos subsidiados, subsidiada la tasa, y ese es el mecanismo que se está discutiendo. En el caso de los apícolas se está discutiendo algún monto asociado a la cantidad de colmenas afectadas en el área de emergencia climática, pero por ahí va a ir los apoyos asociados a la granja. El monto específico para cada productor hortifrutícola por hectárea, que podría ser una referencia, lo estamos trabajando en este momento con la DIGEGRA. Ministro. Retomando un poco la pregunta inicial que nos hacía Ignacio. Ignacio, yo lo mencioné en nuestra locución primaria. Nosotros, este tema de la ayuda hace 3 semanas que la estamos manejando más o menos, y lo que le pedimos a nuestros representantes, tanto en el INEA como en INAC, que estudiaran profundamente de que la actividad de ambos institutos no se pusiera en riesgo por el hecho de realizar esos aportes. Lo que no quería decir que igual hubiera que hacerlos, pero queríamos en esta primera etapa que se hiciera un profundo análisis de que ni los planes operativos, ni los planes de inversión, ni aquellos otros que pudieran, porque se están manejando, como decía, algunas otras posibles acciones del INAC dentro del marco de la ley de urgente consideración, que si eso se aprobara y sucediera, INAC pudiera tener los fondos como para desarrollar esas funciones. Y eso en el caso de INAC se tuvo en cuenta y por eso es que se llegó a esa cifra. En el caso de INEA es un poco diferente, porque evidentemente el no poder contar con ese aporte que debió haber hecho el gobierno pasado a INEA le quita capacidad de funcionamiento. Pero para ser sinceros, es como que ya no se contaba con esos fondos para que funcionara INEA, porque la probabilidad de que el gobierno anterior los diera era muy baja, y lo estuvimos hablando casi 3 meses antes de asumir el gobierno, poniendo en alerta y hablando hasta con el ministro anterior acerca de este tema, y no se hizo. Entonces como que el instituto viene marchando de alguna manera
previendo de que no iba a contar al menos con los fondos del aporte del gobierno, que es la contrapartida a lo que los productores han aportado ya a Línea. Lo que sí nos tomó por sorpresa es que no se devolviera ni siquiera fondos que son de los productores, que es el adicional del IMEVA, que normalmente sufre un proceso y hasta se le cobra por la administración, pero 90 días y los fondos llegan a Línea. En este caso hablamos de casi 10 millones de dólares que no le llegaron a Línea. Entonces, dentro del marco de la negociación, de la conversación, porque esto no fue una negociación, solicitarle al Ministerio de Economía asegurarle los fondos para que Línea pudiera funcionar, pudiera seguir funcionando como está funcionando ahora. Y bueno, ese es el compromiso. El compromiso está, ojalá, al decir de la propia autoridad del Ministerio de Economía, dentro de este marco de emergencia que estamos viviendo lo podamos cumplir. Pero ese paso en cuanto a tener la certeza de que las instituciones puedan cumplir con los planes que ya tienen establecidos se hizo, y si no, no hubiéramos aceptado esta ayuda. Así que mi contestación es esa, Ignacio. Dimos esos pasos y creemos que ambas instituciones, a pesar de realizar este esfuerzo que no es menor, pueden mantener el ritmo y los planes que tenían por delante. Gracias, ministro. Tengo dos pedidos para hacer preguntas. El primero es Roberto, que no sé si lo veo, creo que lo he perdido. Andaba por allí con su hijo, que supe tenerlo de alumno y ahora no lo veo. Jorge es el otro, Jorge Alonso. Bueno, buenos días para todos, buenos días, ministro, a Nacho, el subsecretario. Bueno, un poco una de mis preguntas está respondida acerca de mi inquietud sobre cómo iban a seguir funcionando tanto INAC como INIA sin estos recursos. Está ya respondida. Me voy a otra cosa que no tiene que ver con estos fondos, sino con el problema de los productores que tienen temas de sequía. Por allí se dijo que aquellos productores fuera de las seccionales que ya están declaradas en emergencia agropecuaria podrán también hacer pedidos de ayuda. Si se puede profundizar un poco en eso para... nosotros hemos recibido una cantidad de consultas y de comentarios, sobre todo en redes sociales, precisamente con la preocupación de algunos productores que no están en seccionales de algunos departamentos que sí están declarados en emergencia agropecuaria. Eso es mi consulta. Y muchas gracias. Como lo mencioné anteriormente, sin descartar otras posibles, el Congreso de Intendentes ha decidido dar una rebaja del 18% en la contribución inmobiliaria rural por un año para aquellos productores que están comprendidos en departamentos en los cuales hay por lo menos una seccional declarada en emergencia agropecuaria. Eso es lo que sabemos, pero también somos conscientes que muchas de las medidas que se están implementando, por ejemplo, se me viene a la memoria las rebajas en las tarifas de UTE, que se prolongó la que venía ya del gobierno anterior para las zonas de emergencia agropecuaria. Entonces, hay muchas herramientas que se van instrumentando que utilizan la declaratoria de emergencia o de seccionales en emergencia agropecuaria y que podrían llegar a utilizar el mismo concepto que utilizó el Congreso de Intendentes para hacer definir el alcance de las medidas que se implementen. ¿Queda respondida la pregunta esa? Sí. Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Luis pide la palabra nuevamente. Luis. Bien, ministro, esto tiene que ver a otro tema. Digo, se han tomado algunas medidas por parte del gobierno con respecto a apoyo a algunas empresas.
hay algunos sectores que están muy complicados dentro del sector agropecuario. Uno trabaja con el tema lana y ahí tenemos las 4 industrias procesadoras de lana que hoy están cerradas, están paradas. ¿Se está haciendo algún estudio por parte del Ministerio del impacto que está dejando esta situación del coronavirus dentro de la industria, llámese lana, cuero o también industria frigorífica, digo, los impactos que está dejando en las empresas del sector? Luis, el impacto a nivel de la agropecuaria lo estamos haciendo, incluso pronto van a recibir un trabajo de OPIPA al respecto. Tenemos varios ya en la mesa. Y hoy comparto con ustedes, hoy tuvimos realmente una videoconferencia con el embajador Valles, que fue justamente para medir los impactos en el temas comerciales para el Uruguay, que fue excepcional, ¿no? 1 hora y media estuvimos con la mayoría de las unidades ejecutoras del Ministerio de Ganadería. Pero en el caso de la lana, y lo separo de los cueros, somos conscientes del muy difícil momento que se está pasando en el mercado internacional. Teníamos previsto, cuando todo esto surgió, un encuentro con los topistas, que tuvimos que postergarlo y todavía no lo hemos podido concretar. Pero estamos en eso, estamos a un mes y poco de haber asumido con una seca y un virus de por medio, y realmente muchos de los planes que teníamos en mente tuvimos que postergarlos. Pero esa es la reunión con los topistas y ir tratando de juntos encontrar una mejor solución. Discúlpeme, pero cuando tú hablaste, Luis, quiero resaltar otros de los que ayudaron, y no quiero ser omiso en eso, y les pido que corrijan en lo anterior, pero quiero destacar la acción de las pantallas en esta etapa, en este momento. Dieron fuego en el desafío de mantener la actividad económica en el sector, asumiendo todos los riesgos que eso implicaba. Y no fue menor, porque desarrollaron un protocolo, asumieron un riesgo y hoy son grandes responsables de que podamos tener una actividad económica aún en el campo, a los cuales les quiero expresar un reconocimiento y agradecimiento. Y a pesar de eso, encima de eso, tuvieron un aporte no menor para el fondo coronavirus. De forma tal que redoblo el agradecimiento y el reconocimiento a los integrantes de las pantallas, que omití hacerlo en mi intervención anterior. Bien, yo diría, para ir redondeando, tal vez 3 preguntas más. Tengo 2 anotadas. Una que viene de Trinidad, que está Horacio Ollenar ahí, que por chat preguntó sobre las deudas del FAE. Seguramente porque sé que con Horacio ya había planteado la pregunta acerca de la situación en su departamento, en Flores en particular. No sé si hay alguna consideración al respecto para hacer, o eventualmente la respuesta se puede dar después, no sé. Eso lo dejo al criterio de... No, resaltar lo que dijo el ministro. O sea, en este marco de emergencia climática, los apoyos van a estar disponibles para los productores que se han inscrito y que no hayan manifestado una voluntad de pago de anteriores emergencias agropecuarias. En eso el ministerio mantiene, hay una serie de productores que mantienen una deuda importante con el ministerio de anterior emergencia agropecuaria, que muchos de ellos vienen resolviendo de alguna manera o manifestando una voluntad de pago, pero bueno, van a quedar excluidos de esta convocatoria aquellos productores que nunca hayan manifestado una acción para poder ponerse al día. En ese sentido, exhortamos a los productores a concurrir tanto al ministerio como a microcrédito para poder regularizar su situación y poder ser susceptibles de ser apoyados en esta iniciativa. Bien. Gracias, subsecretario. Le doy la palabra a Jorge Burlido.
Sí, buen día, subsecretario, buen día, ministro. La pregunta tiene relación con esta situación de coronavirus, pero que de alguna manera se arrastra en el tiempo. Es clara la intención de la República Popular China de establecer un tratado de libre comercio con nuestro país. Teniendo en cuenta las circunstancias que se viven por el coronavirus y la pérdida de mercados, ¿se ha evaluado a nivel del Poder Ejecutivo acelerar esas negociaciones para establecer un tratado de libre comercio con el principal cliente que tiene el país? Jorge, justamente ese fue uno de los temas que tratamos con el embajador Valles hoy de mañana, dado que yo le sumo a eso a la alta dependencia que tenemos como país en nuestras exportaciones de China en estos momentos. Y habría otras herramientas que se podrían explorar en el marco de la OMC, a las cuales vamos a hacer nuestras propuestas, siguiendo los consejos de Valles. Tenemos sentarnos a trabajar como hemos hecho con otros temas, pero más pequeños, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder encontrarle una alternativa que no sea a través del TLC, que como ustedes saben puede llegar a tener limitaciones dadas por el propio marco del Mercosur. Pero según Valle nos alentó a explorar otras alternativas a los cuales pensamos recurrir. Bien, para ir redondeando le voy a dar la palabra a Javier Pastoriza, que pidió para preguntar. Javier. Para todos en general. Hubo un momento de esta última transmisión que no pude engancharme, capaz que la pregunta la hicieron, capaz que no. Dentro de los aportes asumidos por INEA, queda claro que se va a necesitar una ley que va a tener que votar el Parlamento. Eso es para toda, no solo por el tema de la deuda que el Estado mantiene con el Instituto, sino también por otros aportes que pueda hacer el Instituto. Está todo englobado dentro de la necesidad de tener una ley y va a haber discusión parlamentaria, era eso lo que quería preguntar. Sí, van a necesitar un tratamiento parlamentario, Javier, para llevarse a cabo. No sé si quedó claro. ¿Me escuchaste, Javier? No sé. Una cortita que es complementaria acerca del mercado. ¿Puedo? A ver, ya voy sumando tres. Déjeme ordenar un poquito. No sé si Jorge la pregunta, porque estoy tratando de darle una lógica por más que la respuesta a mi pregunta sea sí o no, nada más. Dale, adelante. Sobre la cuota 481 y la cuota Hilton. Se ha venido hablando a ver si la cuota Hilton Europa la podría pasar para el año que viene. A ver si hay alguna noticia respecto a eso y si se ha conocido alguna variante respecto de la 481, que son muy importantes para seguir colocando carne en Europa y también por la cuota Hilton y por la 481. Se está trabajando en las dos cosas. Lo que te puedo decir con respecto a la Hilton, de que todavía mantenemos esperanzas vivas de que se pueda hacer. No se nos ha descartado porque se entiende que las circunstancias que está viviendo Europa son muy especiales y que Uruguay es un simple testigo de todas esas circunstancias. Entonces ha sido de recibo el planteo que Uruguay ya ha hecho con respecto a la cuota Hilton. Y con respecto a la cuota 481, se está trabajando todos los días en eso. Estamos en plenas discusiones, que ojalá lleguen a buen puerto, pero hasta ahora no podemos adelantar más que por lo menos hay conversaciones. Vamos a ir cerrando porque tenemos también temas de agenda de ministro subsecretario. Y Jonathan había hecho una pregunta por el chat y no veo a Jonathan Santos en cámara. Dale, Jonathan. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Sí, sobre esas alternativas que dijo para el TLC con China, manejó alternativas, ¿cuáles son
las mismas que se están trabajando, que se podrían estar trabajando con relaciones exteriores? Jonathan, no las mencioné para no cometer un error, porque no es mi especialidad, pero se mencionó un artículo en especial que está en el marco de la OMC al cual se puede recurrir para un tratamiento preferencial en economías en vía de desarrollo como el Uruguay para este tipo de circunstancias, que obviamente tienen una contrapartida a la cual el Uruguay tiene que estar dispuesto a acceder. Por eso es que prefiero no cometer el error de intentar acordarme del nombre del artículo, pero que sí hay, la contestación a la pregunta era que hay herramientas más allá del TLC a las cuales Uruguay podría recurrir para mejorar el acceso a China. Bien, vamos cerrando. Roberto Mata había pedido la palabra también ya de antes y no se había conectado de vuelta, así que Roberto, te doy el espacio para la pregunta. Gracias, Juan Andrés, buenos días a todos. Capaz que yo también me ausenté unos minutos y capaz que contestó, pero bueno, me detengo a lo que haya pasado. No, le quería preguntar a Carlos María, sobre todo, ¿qué pasó en las últimas horas? Han habido algunas declaraciones precisamente sobre el tema de los aportes al sector agropecuario. Un poco me gustaría que nos aclararas bien, digamos, yo entiendo el origen de los aportes del sector agropecuario, ¿no, verdad? Pero ¿es realmente fondos de los productores o es contrapartida del gobierno que se le debe y ahí viene la sumatoria del aporte? Porque está claro que la renuncia del 1% está claro, ¿verdad? Pero el INAC, los fondos del INAC y de los fondos de línea, ¿son realmente aportes de los productores o es contrapartida del gobierno que le debían al instituto? Sobre todo en el caso de línea creo que es claro que se le debían, ¿verdad? No sé línea. A ver, no sé si vieron un poco la polémica que se ha desatado en el Parlamento, ¿no, verdad? Es decir, que hay gente que dice que sí, que son 100 millones genuinos de los productores, que hay gente que está diciendo de que no, de que en realidad sacándolo el 1%, el resto lo ponen como en discusión si realmente es dinero de los productores genuinos o dinero que vienen del Estado. No sé si soy clara en la pregunta, pero... Sí, está claro. En primer lugar, Roberto, creo que en estas circunstancias lo que debemos hacer es agradecer, sobre todo, ¿no? Porque creo que lo principal es la solidaridad, y cualquier intento de opacar la solidaridad la deberíamos desconocer. Lo que no quiere decir que debamos, como representantes del gobierno, ser transparentes y decir las cosas como pensamos son, ¿no? Pero no queremos en este sentido entrar en ningún tipo de diálogo respecto a opiniones que los uruguayos tienen la libertad de dar, pero que en estos momentos nosotros las respetamos, pero consideramos que el agradecer es lo primero y es lo que queremos hacer, agradecer. Con respecto a los fondos, para aclararlos y ustedes mismos que son muy importantes en la comunicación nacional, por más que yo creo que nuestro sector es el que más sabe y esto lo tendría que estar escuchando el resto de la sociedad, y es a quienes esos comentarios generalmente van dirigidos. Entonces les va a resultar obvio a muchos de ustedes. Los aportes de INAC son aportes del sector privado, absolutos, ¿no? Tanto de la industria como de los productores. Así que ahí no hay ningún lugar a dudas. Y son ellos quienes deciden qué hacer con esos fondos. Y es lo que pasó. Y es a ellos a los cuales nosotros le debemos agradecer en nombre de todos los uruguayos. Los aportes que hizo el Instituto de Investigación Agropecuaria se refieren a las obligaciones que el gobierno tiene por ley de aportar al instituto, que es de todos, más que nada es de investigación agropecuaria y es dirigido por una junta en la cual integran representantes de los productores del país. Es decir, estos son fondos que le corresponden, hablando en términos generales o concretos, a línea, que el gobierno debió haber aportado a línea y no lo hizo. Y esa línea
el cual decide el uso de esos fondos. ¿Tá? Es por eso que los integrantes de la Junta de Línea, de parte de los productores, han decidido, de alguna manera no es condonar, pero es algo parecido, esa necesidad de deuda, ese aporte que el gobierno debió haber hecho y no lo hizo. Y hablamos de los 35 millones por un lado y 10 millones por otro. No hay más vuelta que darle que esa. Se le llame como se le llame, pero acá lo importante y lo más importante es que se trata de un acto de solidaridad en un momento que todos los uruguayos lo precisamos. Bien, damos por cerrada esta segunda videoconferencia de prensa. Ministro, subsecretario, si queda algo, si entienden que quedó algo por decir, si no, damos por terminado este espacio. Juan Andrés, simplemente agradecerles a todos y quedamos a la escucha de qué les parece estas formas de comunicarse. Recibimos todas las sugerencias que consideren pertinentes para tratar de estar cada día más comunicados, más informados, dando información, pero también recibiendo información y sugerencias. Quedamos a las órdenes para eso y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Hemos tenido, aparte, sostenida participación durante toda la videoconferencia, entre 40 y 50, es realmente implica un interés y una confianza también de parte de todos, que este diálogo, muchos están mandando mensajes también por el chat, gracias por la comunicación, lo seguimos desde FM Gente de Maldonado, Pablo Blanca había mandado un mensaje de Paysandú, o sea, yo creo que también es una oportunidad para concretar lo que muchas veces se dice y a veces poco se hace por diferentes motivos, que es la conexión Montevideo Interior, Campo Ciudad y todo eso, así que este es un espacio que da la impresión que efectivamente va camino a seguir, así que va el agradecimiento para todos. Y la idea será, quizá en cualquier momento, hemos hablado con el ministro subsecretario de convertir este espacio en forma periódica como un canal de comunicación, así que en esa línea, si no hay alguna cosa más urgente, quizá antes de la semana que viene estaremos nuevamente, más mensajes, fundamental que se repitan, en fin, creo que hay señales de apoyo de muchos de ustedes, así que muchas gracias y nos reencontramos. Buen día. Bueno, muchas gracias, buenos días.